Comenzamos con la segunda parte del tema 2, la comunicación. Recordaros que al final del vídeo tenéis unas preguntas para poneros a prueba. Bueno, pues la comunicación, que es de lo que vamos a hablar en este tema, es el proceso mediante el cual compartimos información. Dentro de la comunicación encontraremos distintos elementos. En cuanto a los elementos, podemos ver que son fuente o emisor, codificación, mensaje, descodificación y destino o receptor. La fuente o emisor pues es la persona que envía el mensaje. En este caso que yo os estoy explicando este tema, pues sería yo. La codificación es el código que utilizamos para transmitir cualquier mensaje. Podemos emplear para ello también palabras, gestos, sonidos. El mensaje es la información a transmitir. Si ponemos como ejemplo que yo ahora mismo soy el emisor, el mensaje sería el tema de la comunicación. Si hablamos de la descodificación, que es lo que nos tocaría ahora ver, pues el código utilizado por el receptor para comprender el mensaje sería la descodificación. Debe de ser el mismo código el que utiliza el emisor en la codificación que el que utiliza el receptor en la descodificación. Porque si yo hablo castellano y la persona que me está escuchando no lo entiende y sin embargo habla noruego, por ejemplo, pues el código no sería el mismo, no sería conocido por los dos participantes en esta comunicación y no llegaría a un buen destino el mensaje. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Si no se entiende cualquier parte de este tema o de otro de los temas, deciros que me lo podéis dejar en comentarios, la parte que no entendéis, y en cuanto que yo pueda os contesto. Y en cuanto a destino o receptor, es la persona a la que va dirigido el mensaje. En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, que yo sería el emisor, que que el mensaje sería el tema que estamos explicando, pues vosotros seríais los receptores. Facilito esto, ¿verdad? Pues seguimos. Los tipos de comunicación vamos a ver ahora, pero antes debemos de saber que el proceso de comunicación tiene una gran importancia, debiendo ser bidireccional, o sea que van dos direcciones, el que emite el mensaje y el que recibe el mensaje. Este que recibe el mensaje debe de responder con otro mensaje al que le ha emitido previamente uno. Debe ser interactiva, deben de participar al menos dos personas, tanto emisor como receptor, y comprensiva, porque si no se comprende es evidente que es para nada que estemos emitiendo un mensaje. Bueno, a tener en cuenta, el 75% de la comunicación es no lingüística. ¿Esto qué quiere decir? Que la expresamos con nuestros gestos de la cara, nuestros movimientos de las manos, nuestra posición corporal. Os he puesto el 75%, lo que sí os tenéis que quedar en cuenta que es un porcentaje muy superior la comunicación no lingüística a la comunicación lingüística, la que empleamos para expresarnos. El 75% es una cifra un poco orientativa porque depende del manual que consultéis, os dirá una cifra u otra, pero siempre tener en cuenta que es muy superior la comunicación no lingüística a la comunicación lingüística. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación según el código utilizado. Pues existen dos tipos, que es la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. En cuanto a la comunicación lingüística, tenemos la escrita y la oral. La escrita es aquella en la que utilizamos un código escrito, en el cual el emisor se convierte en escritor y el receptor se convierte en lector. Esto es básicamente cuando tenemos un libro, la persona que ha escrito el libro es el escritor y nosotros que lo estamos leyendo, los lectores, ¿verdad? Esto es muy fácil. Y la comunicación lingüística oral es la que se utiliza cuando hablamos, ¿vale? Y el código utilizado para ello sería el idioma.
En cuanto a la comunicación no lingüística, tenemos la visual, la gestual y la acústica. La visual es aquella que percibimos con la vista, la gestual cuando utilizamos gestos corporales, movemos nuestras manos, la expresión de nuestra cara, y la acústica es mediante sonidos. Por ejemplo, el claxon de un coche cuando le pitamos a alguien, cuando vamos conduciendo porque se nos cruza, eso sería un tipo de comunicación no lingüística acústica. En cuanto a la relación emisor-receptor, tenemos que la comunicación puede ser horizontal o puede ser, participativa. La comunicación horizontal es cuando se emite un mensaje que termina en el receptor. Por ejemplo, yo digo, ven, y la persona que me está escuchando viene. Entonces tenemos como formulita emisor, receptor y tarea. Emisor emite mensaje, receptor la recibe y la ejecuta, ¿vale? Comunicación participativa, pues el emisor emite un mensaje y al ser recibido por el receptor, este emite otro mensaje de vuelta. Por ejemplo, Pepe, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias, ¿vale? Entonces ese mensaje que ha emitido el receptor de vuelta sería un ejemplo de comunicación participativa. Tendríamos emisor, receptor, efecto y emisor, ¿vale? El mensaje vuelve de nuevo al emisor. Vamos un poquito más adelante. Dentro de la comunicación tenemos las habilidades sociales para la comunicación. ¿Y qué es una habilidad? Pues una habilidad es una capacidad y disposición para hacer algo. No solamente hay que tener la capacidad, también hay que estar dispuesto a hacer algo, ¿vale? Para que se considere una habilidad. Pues dentro de estas habilidades está la comunicación interpersonal y la relación interpersonal. ¿Cuáles son los fundamentos de la comunicación interpersonal? Pues el comportamiento no verbal, como es escuchar, preguntar, sentir. Y si nos vamos a los fundamentos de la relación interpersonal, tenemos que el objetivo principal es ayudar. Y dentro de estos objetivos está comunicarse, escuchar, solucionar, expresar. Y existen 5 procesos fundamentales, que son la percepción, el pensamiento, el sentimiento, la intencionalidad y la acción. ¿La percepción qué es? Pues es un proceso de interpretar y organizar la información, darle un significado. Cuando a ti te llega una información, tú la recibes, la procesas, la organizas, la interpretas y le das un significado. Ahora yo os estoy explicando esto, ¿no? De la comunicación, y ustedes tenéis que interpretar lo que yo os estoy diciendo, tenéis que organizar toda la información que os estoy dando para poder darle un significado dentro de vuestra cabeza y así poder aprenderla. Eso es la percepción. El pensamiento, pues el pensamiento es la idea inicial que tenemos de alguien. Cuando conocemos a alguien por primera vez y nos está hablando, nos está comunicando cualquier tipo de cosa, nosotros previamente hacemos una evaluación rápida, a veces sin quererlo, y sacamos una idea de lo que puede ser esa persona, que a veces pues tendremos una idea acertada o no, pero esa idea inicial que tenemos de alguien sería el pensamiento, ¿vale? A lo que nos referimos ahora como pensamiento. El sentimiento, pues es el estado de ánimo en el que nos encontramos. Estamos tristes, estamos contentos, estamos expectantes, estamos nerviosos, ¿vale? ¿Y qué es la intencionalidad? Pues es el objetivo, la intención de conseguir algún fin o propósito. Nosotros hacemos algo con el fin de conseguir algo, ya sea algo pequeño o algo grande. Yo hago estas presentaciones y preparo estos temas con el fin de que podáis aprobar unas oposiciones de una manera un poco
de una forma más económica que si tenéis que hacer otro tipo de inversión en cualquier otra cosa. Entonces, la intencionalidad dentro de la comunicación es el objetivo, la intención de conseguir algún fin o propósito, ¿vale? ¿Y qué es la acción? Pues la acción está basada en la percepción, los sentimientos, pensamiento e intencionalidad. Si juntamos los cuatro fundamentos, o sea, los 4 objetivos fundamentales anteriores, ¿vale? Llegaremos a la acción. Es el momento de llevar a cabo todos los fundamentos anteriores, la percepción, el pensamiento, el sentimiento y la intencionalidad, se llevan a cabo en la acción. Seguimos un poquito más. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en la relación interpersonal. Pues los procesos fundamentales dentro de la relación interpersonal deben ser la honestidad y la sinceridad. Se debe dar confianza y aportar respeto y afirmación. Y para que esta relación interpersonal sea saludable, debe existir la compasión, la comprensión y la sabiduría. Para que sean eficientes, pues debe de existir una satisfacción, una autenticidad. Esta relación debe ser auténtica, debe de existir una empatía, hay que ponerse en el lugar del otro, tiene que haber un compañerismo y debe ser efectiva. Pero dentro de estas relaciones también hay relaciones deficientes. Y estas serían unas relaciones que provoquen frustración, ansiedad, enojo, una actitud negativa y que el compañero dentro de esta relación se encuentre en una deserción, se encuentre desamparado y abandonado, ¿vale? Deserción es que esté un poco desplazado, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más y vamos a ver la empatía y la escucha activa. 2 elementos muy importantes dentro de la comunicación para que haya una comunicación que fluya bastante bien. ¿Qué es la empatía? Pues la empatía, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Según el diccionario, la RAE, la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. La empatía es una competencia emocional muy útil y necesaria. Es muy importante ponerse en el lugar de la persona que nos está hablando, que nos está intentando transmitir algo, para así poder saber, o por lo menos estar cerca de lo que esa persona está sintiendo y que nos quiere transmitir, sobre todo en este ámbito sanitario. Y la escucha activa es otro elemento también muy importante, que es la forma de comunicación en la que el oyente demuestra, el oyente es la persona que está recibiendo el mensaje, demuestra que ha entendido al hablante. Se pueden emplear técnicas como parafrasear, esto es repetir pequeñas frases de lo que el emisor nos está transmitiendo, ¿vale? De lo que el paciente nos quiere decir, o hacer pequeños resúmenes de lo dicho, como por ejemplo nos dice hoy me encuentro regular, me duele un poco la cabeza, he pasado la noche sin pegar ojo, y nosotros le decimos, entonces te duele la cabeza porque llevas toda la noche sin dormir, ¿no? ¿Vale? Hacemos pequeños resúmenes de lo que él nos está contando, y eso hará al paciente ver que nosotros estamos pendientes de lo que nos está diciendo, que realmente lo estamos escuchando, ¿vale? Que estamos empleando la escucha activa. Y debemos ser capaces de percibir el mensaje implícito que nos comunican los pacientes con su lenguaje verbal y corporal. Esto nos ayudará a que el paciente le resulte más fácil depositar su confianza en nosotros. Si el paciente nos está contando algo y nosotros vemos que dentro de ese mensaje va algo más, a lo mejor nos está diciendo, no, estoy bien, he dormido algo. Decimos, estás bien, pero no has descansado suficiente, ¿verdad? ¿Vale? Entendemos ese mensaje que va implícito en lo que nos quiere decir, con los gestos que nos ponga con su cara, con su movimiento, si lo vemos que estamos apáticos, está muy decaído, ¿vale? Es muy importante que estemos pendientes a todas esas cosas. Y otro concepto de la escucha pasiva,
Otro concepto es la escucha pasiva, que es todo lo contrario a la escucha activa. Mientras que lo escuchamos no emitimos ningún tipo de respuesta. Él nos está hablando y nosotros además sacamos nuestro móvil, lo miramos, mientras estamos mirando el sistema de suero que vaya todo bien, o estamos mirando a ver si la cama está bien hecha. Eso no es una escucha que convenga, al proceso de la comunicación. El paciente ahí no se va a sentir comprendido ni se va a sentir que nosotros estamos prestando atención, ¿vale? Seguimos un poco más. Ya casi estamos terminando, venga, ánimo. La comunicación con el paciente. Seguimos ahora profundizando más en nuestro tema, en lo que nos concierne, en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a emplear cuando estemos trabajando. ¿Qué factores influyen en la comunicación? Aquí tenemos una lista muy larga, no asustaros, quedaros con la idea principal, no hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Pero sí entenderlo y si nos sale alguna pregunta, pues saber identificarlo. Pues los factores que influyen son la percepción, valores y creencias, aspectos sociales, aspectos culturales, familiares e individuales. Percepción. Pues tenemos que saber que cada persona, a través de los sentidos, capta los fenómenos con un sentido y un significado diferente en función del contexto en el que se produzcan. La percepción es lo que percibimos cuando estamos en cualquier entorno, ¿vale? Y percibimos más allá, la percepción va más allá a lo que se intenta comunicar con las palabras, ¿vale? Esto es cuando tú llegas a una habitación, por ejemplo, de un paciente y tú ves cómo ese paciente tiene la habitación, cómo se encuentra él hoy, cómo el tono en el que te habla, ¿vale? Van a influir un montón de factores dentro de esa percepción que nosotros nos va a transmitir cualquier tipo de entorno. Los valores y creencias influyen en gran manera en el proceso de comunicación. Los sistemas de valores están en relación con la edad, transición de la infancia a la adolescencia, los estudios, la educación recibida, el trabajo, las relaciones. Va a ser muy diferente la comunicación con una persona adulta que con un paciente infantil que con un paciente adolescente. Cada uno va a tener una percepción del mundo distinta, entonces a la hora de comunicarnos con él, todo esto va a ser muy diferente de un paciente a otro, ¿vale? Entonces tendremos que tener muy en cuenta qué tipo de valores tiene esta persona, dependiendo de la edad, de su creencia, de su entorno, del tipo de trabajo al que se dedique, ¿vale? Va a tener una capacidad para asimilar unos conceptos u otra. En cuanto a los aspectos sociales, pues cada sociedad da a sus miembros su propia explicación sobre el significado que le da a las cosas, determinando el estilo de comunicación y de interpretación de una persona con otra. Esto va muy unido con la cultura, también con el aspecto cultural. Tendrá una manera de ver la vida u otra, ¿vale? Por eso vemos aquí que los aspectos culturales, en la cultura está la enseñanza a los individuos cómo comunicarse a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, la comida. Vemos que depende de distintas culturas, llevarán una vestimenta específica, tendrán unas comidas también tradicionales, tendrán un lenguaje, unos gestos, un idioma, ¿vale? Los aspectos familiares. La familia es el agente socializador principal, más influyente sobre todo durante los primeros años de vida. Entonces, cada persona tendrá una manera de ver el mundo dependiendo de cómo su familia le haya educado y le haya hecho ver la vida. Y los aspectos individuales son los propios de cada persona, ¿vale? Y esto determina la manera que cada cual tiene de ver el mundo, ¿vale? Estos son con lo que cada individuo nace o va aprendiendo de su vivencia, ¿vale? Esos son los aspectos individuales. Y por otra parte, el auxiliar de enfermería debe conocer el contexto sociocultural del paciente. Cuando el profesional tiene que hablar con el paciente o sus familiares, debe hacerlo utilizando un lenguaje claro, que evite los tecnicismos, y tiene que utilizar palabras conocidas,
por el paciente, o sea, el lenguaje de la calle, y debe hablar y debe hablarse lo justo y necesario. Nosotros, como técnico en cuidado auxiliar de enfermería, no debemos contar ni explicar nada más de lo que sea propio de nuestras funciones, ¿vale? Hay mensajes que el paciente tiene que escuchar de mano del médico, ¿vale? Y nosotros ahí no debemos de meternos. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería debe estar atento, saber callar, saber escuchar y demostrar interés por el paciente y su entorno. Este debe favorecer la expresión y comunicación con el paciente, creando un ambiente agradable y manifestando empatía, que ya hemos visto lo que era la empatía. Si no te acuerdas, darle una paginita hacia atrás ahora y lo vuelves a ver. Favorecer situaciones de comunicación con el paciente, evitando que se sienta presionado. No debe interrumpirse al paciente cuando trata de expresar alguna preocupación, dolencia o sentimiento. El profesional debe tener claro de que su actitud, la forma de presentación ante el paciente y los familiares y el aspecto físico, la expresión corporal y los gestos influyen favorable o desfavorablemente en la comunicación con el paciente. No va a ser lo mismo un profesional que tiene su ropa bien planchada, limpio, que huele bien, que se expresa de una manera cariñosa, ¿vale? Esa comunicación siempre va a ser más positiva con el paciente que un profesional que sea más desagradable, que vaya despeinado, que huela mal. Bueno, eso ya damos por hecho que no va a pasar. Los familiares y el paciente no deben percibir desinterés por parte de los profesionales. Aunque estemos cansados, aunque tengamos un mal día, ¿vale? El paciente y sus familiares deben percibir que estamos pendientes. Como profesional se debe evitar emitir cualquier opinión o juicio. Nosotros no estamos para valorar si el paciente nos parece que es más educado o más mal educado, que está mejor o que está peor. Nosotros no debemos valorar esas cosas, ¿vale? No debemos entrar en esas valoraciones. El tono de voz que empleemos debe ser adecuado a cada paciente y circunstancia, y las expresiones corporales y los gestos, ya que se trata de un lenguaje ambiguo que puede causar malos entendidos. Debemos decir las cosas claras y no debemos hacer gestos y cosas raras por detrás del paciente que le cree una inseguridad y que piense que estamos ocultándole algo, ¿vale? Debemos adecuarnos al tipo de paciente. Si este paciente, esto ya lo hemos hablado también antes, que tenemos que adecuarnos si el paciente es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto, si es un paciente quirúrgico, psiquiátrico, teniendo en cuenta la clase y características de su enfermedad. Pero no solo por parte de los profesionales hay que tener cosas en cuenta, también por parte del paciente y sus familiares. Ellos deben, esto lo tenemos aquí abajo en amarillo, ¿vale? Ellos deben conocer la carta de derechos y deberes. Y los familiares deben conocer las horas de atención que el hospital tiene establecida para poder hablar con el médico responsable. Bueno, muchas cositas, pero que son en verdad conceptos que debéis conocer y más o menos tenerlos claros, pero no hace falta que aprendáis de memoria. Pasamos a los métodos y formas de comunicación en situaciones de enfermedad. Pues tenemos la charla o explicación, que esto es lo que, como su propio nombre indica, la explicación que se le va a dar al paciente en cuanto a su enfermedad, que nosotros no debemos entrar en profundidad, ¿vale? Es siempre el médico el que debe de explicarle al paciente lo que tiene. Si hablamos del lenguaje corporal, esto quiere decir la expresión de nuestra cara, las miradas, la sonrisa, la distancia social. Y en cuanto a la distancia social, que esto es algo que ahora a causa del COVID tenemos muy presente, pues tenemos 4 tipos de distancia social. La distancia pública, que es la de más de 2 metros, la distancia social, que es la de que debemos mantener para no contagiarnos de COVID, que está entre 1 y 2 metros, la distancia personal, que va del medio metro al metro, y la distancia íntima, que esta es medio metro o menos. Vemos también que a la hora de expresarnos, la convicción es algo muy importante.
debemos estar seguros de lo que le vamos a transmitir al paciente. Y la sugestión es la influencia sobre la mente del receptor, normalmente con bajo nivel de conciencia. Estas son algunas formas de comunicación que se emplearán en situaciones de enfermedad. Bueno, la sugestión, si no sabéis lo que es una forma de influir en la mente del paciente, ¿vale? De intentar llevarlo a nuestro terreno de un modo u otro. Factores que facilitan y obstaculizan la comunicación paciente, sanitario, familia. ¿Cuáles son esos factores que facilitan la comunicación con el paciente? Pues bien, vamos a ver, lo tenemos aquí, 5 apartados. Pues en primer lugar, utilizar un lenguaje adecuado, ya que estamos en un entorno profesional. No vamos a hablar, no vamos a decir palabras malsonantes, no vamos a utilizar expresiones vulgares ni nada de eso, estamos en un entorno profesional, ¿vale? La terminología científica. Tenemos que evitar la terminología médica para que sea fácilmente comprensible. Vamos a utilizar palabras que el paciente pueda entender. Comentarios. No vamos a utilizar comentarios que estén fuera de lugar, ¿vale? Como, este paciente pesa demasiado porque debería perder unos kilos. No, esas cosas no las vamos a hacer. Atención. Hablar siempre mirando a la cara y atendiendo a las expresiones del paciente. Una comunicación no verbal. Ahí vamos a utilizarla, en la atención también. Y el respeto, que es saber escuchar y para después hablar. Nosotros primero escuchamos y después hablamos, ¿vale? Estos son factores que van a facilitar la comunicación con el paciente. Pero también existen barreras o dificultades, esto lo tenemos en este apartado de aquí, barreras o dificultades para la comunicación con el paciente. Como por ejemplo, tenemos varios factores, ¿vale? Si los enumeramos tendríamos 7 aquí, ¿vale? Lenguaje. Cuando el profesional usa distintos lenguajes. Esto sería una barrera, ¿vale? Tenemos que utilizar un lenguaje adecuado. Fluidez verbal. Hablar demasiado deprisa o demasiado lento. Vamos a hablarle a un ritmo que el paciente nos pueda entender. Momento. No hablar en momentos inoportunos. Si el paciente está, imaginaros que estamos con una paciente que está de parto y está teniendo una contracción, pues no sería un buen momento para hablar, ¿vale? Esperamos que se le pase y le hablamos, le decimos, le comunicamos lo que tengamos que decirle en ese momento. Valoraciones. Hacer juicios de valor o dar opiniones. No tenemos que entrar a valorar nada, ¿vale? Porque eso sería una barrera en cuanto a la comunicación. Sinceridad. La percepción de que se ocultan cosas, cambiando de tema o haciendo cualquier otra cosa, esto va a dificultar la comunicación con el paciente. Si existe una discapacidad sensorial, ya sea una sordera, una ceguera, pues esto nos va a dificultar la comunicación, ¿vale? Tendremos que emplear la forma de comunicarnos con este paciente para que nos pueda entender. Al igual que si existe una discapacidad intelectual, pues tendremos que buscar la manera de que este paciente nos entienda también. Pues bien, ahora vamos a ver el estrés. Esto es algo que nos va a afectar también en todo el tema de la comunicación y de cómo nos podamos sentir. El estrés, según Selye, es la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que sobre él se ejerce. Lo definió en 3 etapas. La de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. La etapa de alarma de reacción es cuando el cuerpo detecta el estresor, o sea, el cuerpo se enfrenta a un peligro. La fase de adaptación es cuando el cuerpo reacciona a este estresor. Nuestro cuerpo ve el peligro y reacciona ante él. Y la fase de agotamiento, por su duración o intensidad, empieza a agotarse las defensas del cuerpo. Una vez que el cuerpo ha captado o ha recibido
ese peligro y ha reaccionado ante él, si esto se prolonga durante el tiempo, nuestro cuerpo empieza a agotarse. Y esa sería la fase de agotamiento, ¿vale? Esto en cuanto al estrés. Y tenemos dos tipos de estrés. El eustrés y el distrés. ¿Y qué quiere decir eso de eustrés y distrés? Pues vamos a verlo. El eustrés es considerado el estrés positivo. Y es aquel que tenemos ante un examen, una entrevista de trabajo, es el que pone nuestro cuerpo en alerta y nos ayuda a estar más pendiente de todo lo que vamos a hacer. Pero este estrés se llama eustrés y es un estrés considerado como positivo. Grabaros eso a fuego. ¿Y qué es el distrés? Pues todo lo contrario al eustrés. Este es el considerado como negativo y es este que nos limita a la hora de llevar la vida diaria. Este nos genera ansiedad, pena, dolor, ¿vale? El que nos genera este tipo de sensaciones en el cuerpo es el distrés, considerado estrés negativo. Y con esto hemos terminado la parte de comunicación. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, también iremos subiendo todos los vídeos y demás que vayamos poniendo en el canal y cosas interesantes y noticias. Y también tenemos una playlist en Spotify de música relajante que nos ayuda a concentrarnos a la hora de estudiar y demás, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos allá con las preguntitas, a ver si os acordáis de la primera parte del tema 2, que la vimos en otro vídeo, y os ha quedado también claro este tema. Venga, vamos allá. No te desanimes ahora. Pues llegó el momento. Vamos a ponernos a prueba. Empezamos. ¿En qué etapa el equipo ha aprendido a trabajar juntos? A. En la madurez. B. El acoplamiento. C. El inicio. O D. Final. Venga, te dejo unos segundos. Pues sí, en la madurez. Vamos con la siguiente. ¿Qué circunstancias no ocurren en un grupo de trabajo? A. Decisión voluntaria de permanencia. B. Perfecta integración de sus miembros. C. Formar parte de forma voluntaria y consciente. D. No tener voluntad propia, sino puramente grupal. Muy atentos con las preguntas en las que haya una negación, que nos diga no, ¿vale? Aquí nos pregunta qué circunstancias no ocurren en el grupo de trabajo. Esto a la hora de los exámenes yo me lo marcaría en la hoja de la plantilla de las preguntas, ¿vale? Yo leería la pregunta y subrayaría no, para tener clara que la respuesta es negativa, o sea, que es que me está pidiendo lo que no ocurre, ¿vale? Que luego con los nervios del examen ya os digo que esto nos juega muchas malas pasadas, ¿eh? Bueno, pues venga, pensadlo un poquito. Os dejo un par de segunditos. Pues sí, lo que no ocurre en un grupo de trabajo es no tener voluntad propia, sino puramente grupal. Perfecto. Siguiente. La serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr sus metas propuestas se denominan A. Trabajo profesional. B. Trabajo coordinado. C. Trabajo en equipo. D. Trabajo interdisciplinar. Esta es facilita. Leerla bien, que es facilísima. Claro que sí. El trabajo en equipo. Vamos con otra. Lo que decimos y el tono de nuestra voz es A. Irrelevante. B. Interpersonal. C. Comunicación verbal. O D. Comunicación no verbal. Esta también era fácil, ¿eh?
Sí, comunicación verbal. Vamos ya por la quinta. Estamos justo a la mitad. Venga, ánimo. ¿Cuál es el principal factor que influye en la comunicación? A. La relación interpersonal. B. Las habilidades sociales. C. Las barreras de comunicación. O D. La escucha activa. Venga, a leerla bien. Todos son factores que influyen en la comunicación, ¿vale? Pero ¿cuál es el principal? Esta quizás sea un poquito más complicada, ¿vale? Es la relación interpersonal. Vamos por otra. ¿Cuál es la menos frecuente en las barreras de comunicación? A. Las psicológicas. B. La nominal. C. Las físicas. O D. Las semánticas. Esta también está un poquito más complicada, pero la menos frecuente en las barreras de comunicación es la nominal. ¿Cómo definirías la empatía? Venga, esta sí es fácil, ¿eh? A. Estar de acuerdo en todo. B. Ponerse en el lugar de otra persona. C. Observar a la otra persona. O D. Compartir la misma opinión. Pues sí, ponerte en el lugar de otra persona. Ya estamos en la recta final, ¿eh? Nos faltan solo las 3 últimas preguntas. Vamos allá. En un equipo de trabajo es necesaria la coordinación. Cada miembro actúa de forma individual. Su organización es jerárquica. O todos deben tener la misma profesión. Claro que sí, es necesaria la coordinación. Porque cada miembro actúa de forma individual, ¿no? Actúa de forma individual con respecto al equipo de trabajo, pero siempre apoyándose en los demás. No puede cada uno actuar del modo que le dé la gana, ¿vale? Su organización ya dijimos que no es jerarquizada, ¿vale? Que hay alguien que está por encima dirigiendo, pero no es como en el grupo, ¿vale? En el grupo sí que la organización es jerárquica. Y que todos deben tener la misma profesión, no. Esto sí estaríamos hablando en cuanto a un grupo profesional o algo así, pero no un equipo. En un equipo suelen ser distintas profesiones que trabajan con un mismo fin, ¿vale? Pues sí, es necesaria la coordinación. ¿Cuál es la cifra recomendada en un equipo de trabajo? A, 5, B, 15, C, 4 o D, 10. ¿Os acordáis qué cifra era? Que si eran menos, el equipo a lo mejor era insuficiente, pero más podría molestarse e incluso estorbar. Pues sí, claro que sí, eran 10. Y ya, como última pregunta, ¿un equipo eficaz? A. Saben que son los mejores. B. Son capaces de hacer autocrítica. C. Lo hacen todo bien. O D. Son capaces de hacerlo todo. Venga, ¿cuál era de estas respuestas la que mejor definiría a un equipo eficaz? Esta está un poquito puesta también a pillar. A ver qué pensáis. Claro que sí. Un equipo eficaz son capaces de hacer autocrítica. Pues nada, ya has terminado, lo has hecho súper bien y has ganado 50.000 puntos. Bueno, ojalá sirvieran para algo. A ver si esos 50.000 puntos se convierten en una puntuación muy alta en nuestra nota de las oposiciones. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que llevéis el temario al día. No dejadlo para la última hora. Venga, un saludo.